Características del Estado-Nación liberal. Construcción del Estado Nacional Mexicano. La constitución de un Estado Nacional Mexicano fue una tarea difícil que se realizó a lo largo del siglo XIX y principios del XX, concretamente hasta después de la Revolución de 1910. Durante la primera etapa del siglo XIX fueron los años más intensos y violentos. De acuerdo con la doctora Andrea Revueltas, en la construcción del Estado Nacional Mexicano podemos distinguir las siguientes etapas. Primera etapa, periodo de 1821 a 1853, que abarca desde la consumación de independencia al movimiento de reforma. Surgen dos grupos que se disputan el poder político, centralistas y federalistas. Existen crisis permanentes en las finanzas públicas y en general de la economía. Fuertes problemas sociales, pérdida de territorio norte e invasiones extranjeras. El Estado no existe más que formalmente. Durante este periodo surgen acontecimientos relevantes, como es la consumación de la independencia y se da la independencia de Texas en 1836. Por otra parte, está la segunda etapa, periodo que abarca desde la Guerra de Reforma y la intervención francesa a la caída del imperio de Maximiliano de Habsburgo, es decir, de 1854 a 1867. Durante esta etapa surge una guerra civil entre los liberales y conservadores. Este periodo culmina con el triunfo de los liberales. Fechas importantes durante este periodo inician en 1857 a 1861, con la Guerra de Reforma. Por último, se encuentra la tercera etapa, abarca de la República restaurada al Porfiriato, 1867-1910. En esta etapa se adoptó el desarrollo capitalista en el país y la República Federal como forma de gobierno. Porfirio Díaz llega a la presidencia en 1876 y finalmente, en 1910, inicia la Revolución Mexicana. Liberalismo. Fue un pensamiento y doctrina que fue opuesto a las ideas y planteamientos de los conservadores, absolutistas, déspotas, entre otros. Su propósito principal era defender las libertades civiles y económicas como un derecho ante el Estado, que los seres humanos tuvieran la capacidad de decidir. Los gobernadores deberían de consentir el poder. El liberalismo se basaba en principios fundamentales, tales como las libertades y obligaciones individuales, la propiedad privada, códigos legales regulados mediante índoles jurídicas, república gobernada por un presidente y la separación de Estado con la Iglesia. Por otra parte, el conservadurismo buscaba una monarquía como forma de gobierno, al igual que gobiernos centralistas, que estuviera presente la influencia de la Iglesia tanto en la vida social como cultural, así como mayores privilegios para la Iglesia y el ejército. Estado liberal mexicano. Fue el nuevo orden jurídico-político de un Estado, influenciado por el pensamiento liberal para la separación de los poderes públicos, un Estado de derecho y la igualdad individual, entre otros. Los principales obstáculos que se presentaron para el desarrollo del Estado liberal mexicano fueron el poder de la Iglesia, la influencia sobre la población, conservadurismo, absolutismo y la economía, el gobierno y líderes del Estado. En la actualidad permitió un nuevo orden para una transformación política. El Estado Nacional. La nación es un conjunto de territorio, un gobierno, una sociedad que comparten hábitos y tradiciones, entre otras, como una soberanía en el Estado. Un Estado se compone por tres elementos importantes: la población, el territorio y el poder, dividido en tres: ejecutivo, judicial y legislativo. Ahora, un Estado nacional se mantiene en sentido de transparencia de nación y una forma de organización política. Proyecto de nación monárquico, imperial y republicano. En México, después de la consumación, se disputaban tres proyectos de nación como forma de gobierno. 1. Proyecto de nación monárquico. Era gobernado por un rey, quien ejercía los tres poderes del Estado y una constitución, y todo era dirigido por él. 2. Proyecto de nación imperial. Grandes extensiones de territorio, economía, influencia cultural y desarrollo industrial bajo la influencia del Estado imperial. 3. Proyecto de nación republicano, basado en la división de tres poderes,
economías individuales, el poder del ciudadano y elección de autoridades. Origen e ideologías del Estado-Nación liberal. El origen se plantea desde la consumación de la independencia hasta la República Mexicana, donde la delimitación del Estado-Nación liberal conduce a la adopción de una república federal como forma de gobierno y que actualmente se conserva. El liberalismo fue la ideología que permitió la formación del Estado-Nación liberal, ya que el proyecto liberal marcó ideológicamente la implantación de un régimen que buscaba consolidar la igualdad y la puesta del individuo en el centro de los hábitos sociales, políticos y económicos. Por eso, la importancia de las ideas liberales en procesos revolucionarios. Características del Estado-Nación liberal. Buscaba la separación de poderes, exigencia del Estado de Derecho, libertades e igualdades individuales de los ciudadanos ante el Estado. Propiedad privada. Separar el Estado de la Iglesia. Establecer una nación mexicana. Principio de legalidad. Leyes regidas por un mismo gobierno. Sujeto nacional, territorial, legal y económicamente unificado. Impulsar a México al capitalismo y llegar como resultado a una república federal y democrática, sin existencia de privilegios, libre mercado y la menor participación de los gobiernos en la economía. Conclusiones del equipo. Para concluir, el Estado-Nación liberal, en el aspecto jurídico, se rige con el principio de la legalidad, es decir, le garantiza al individuo sus derechos individuales. En lo social, ofrece una teórica igualdad de oportunidades entre los individuos. Y, dejando atrás los privilegios de linaje. Finalmente, en lo económico se caracteriza por el respeto a la propiedad privada, libre mercado y una limitada intervención estatal. Gracias a estos procesos y características del Estado-Nación liberal, ha dado como resultado al origen a la república a la que actualmente mexicanos y mexicanas regimos.